En esta mañana, Señor, queremos que una vez más usted nos dé su Santo Espíritu para que podamos entender su palabra y podamos ponerla en obra y práctica. Pasa el carbón encendido sobre el siervo que has escogido para que tu palabra pueda llegar y germinar en los corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Mis apreciados hermanos, el libro de Hebreos capítulo 9 versículo 27 dice: porque queda establecido que los hombres mueran ¿cuántas veces? Una vez, y luego ¿qué sigue? El juicio. En Génesis capítulo 2 versículo 9 nosotros encontramos esta declaración: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida. ¿Estaba dónde? ¿Y qué más? Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. En el tiempo del fin hay un conflicto que se va a revivir o avivar entre el bien y el mal. Y es un conflicto que tiene que ver con la rebelión que ocurrió en el cielo. Si yo les preguntara a ustedes esta mañana contra qué se rebeló Lucifer en el cielo, ustedes me responderían: ¿contra qué? ¿Contra qué? La ley de Dios. En el cielo, Lucifer decía que si ellos eran santos y perfectos, ¿por qué Dios les tenía reglas? Parece que era dominicano, ¿verdad? Quieren vivir como chivos sin ley. Aquellos países donde se cumple la ley. Ahora, hay muchos que dicen que en el cielo no existía ley porque esa ley no estaba determinada, ¿verdad? Y que hoy en día nosotros conocemos algo como la ley que Dios le dio al pueblo de Israel en el libro, ¿verdad?, de Éxodo capítulo 20 versículo 1 en adelante, y que esa ley de una u otra manera ha recibido modificaciones. Cuando Dios hizo al hombre, lo puso en el jardín del Edén, y allí en el jardín del Edén Dios estableció reglas para el hombre, ¿sí o no? Sí. Y esas reglas estaban escritas y tenían que ver con estos árboles. Génesis 2:9 dice que en el huerto, en el medio del huerto, había dos árboles: el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Así que de una u otra manera, el conflicto o el desarrollo de Adán y Eva en el huerto del Edén tenía que ver con la obediencia. ¿Están de acuerdo conmigo? Esa obediencia iba en dos partes. Muchas veces nosotros nos concentramos solamente en una. Dios le dijo a Adán y a Eva: no coman de qué, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero nótese, Adán y Eva fueron obedientes mientras ellos comían del árbol de la vida y no comían del árbol del conocimiento del bien y del mal. Así que la obediencia estaba sujeta a dos cosas: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, y comer ¿de qué árbol? Miren esta declaración: para que poseyera una existencia sin fin, el hombre debía comer continuamente del árbol de ¿qué cosa? Privado de este alimento, vería su vitalidad disminuir gradualmente hasta extinguirse la vida. Si Adán y Eva dejaban de comer del árbol del conocimiento, ¿obedecían a Dios? Sí, claro, eso fue lo que Dios le dijo, que no comieran del árbol del conocimiento. Ahora, si Adán y Eva dejaban de comer del árbol de la vida, ¿desobedecían a Dios? Sí. Porque ¿para qué van a comer? Dios puso la inmortalidad del hombre
días. No comer y comer. Era el plan de Satanás que Adán y Eva desagradasen a Dios mediante su desobediencia y esperaba que luego, sin obtener el perdón, siguiesen comiendo del árbol de la vida y perpetuasen así una vida de ¿qué cosa? Noten, vamos a la historia. Dice que Dios plantó un huerto en el Edén, ¿verdad? Y allí puso al hombre y le dijo, Génesis capítulo 2, versículo 15, de todos los árboles del huerto puedes comer, mas del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comas de él, porque el día que de él comas ciertamente, ¿qué? Morirás. Ya dice en el libro de Ezequiel 28, de Isaías 14, dice que él dijo, subiré a las alturas, en el santo monte de Dios estaré, a los lados del norte me sentaré y seré semejante ¿a quién? Al Altísimo. Satanás quería por lo menos tres cosas del gobierno de Dios. Número 1, ser igual a Dios. Número 2, adoración. Y número 3, un trono. Ahora, hay algo que Dios tiene que ninguna criatura creada puede tener. ¿Saben qué cosa es? La inmortalidad. ¿Quién es la fuente de la vida? Dios. Dios no creó ningún ser que pudiera subsistir por sí mismo. La vida es un don exclusivo ¿de quién? De Dios. Así que para Lucifer, que se convirtió en Satanás, poder tener un gobierno inmortal, él necesitaba un instrumento que le diera esa inmortalidad, porque él sabía que en el momento en el que él se separara de Dios, su vida iba a ser reducida, ¿sí o no? Sí, así que dijo, yo lo que necesito es ese árbol. Porque ¿qué hace ese árbol? Da la vida, la perpetúa. Era el plan de Satanás que Adán y Eva desagradasen a Dios mediante su desobediencia y esperaba que luego, sin obtener perdón, siguieran comiendo del árbol de la vida y se convirtieran en pecados como, pecadores como, inmortales. De esa manera, el gobierno de Satanás iba a ser un gobierno como eterno. Pero después de la caída, se encomendó a ángeles santos que custodiaran el árbol de la vida. Estos ángeles estaban rodeados de rayos luminosos que parecían espadas encendidas. Interesante, ¿verdad? Miren qué pasó aquí entonces. A ningún miembro de la familia de Adán se le permitió traspasar esa barrera para comer del fruto de la vida. De ahí que no existan pecadores como inmortales. Eso está en Patriarcas y Profetas, páginas 45 y 46. ¿Cuál es la idea que Satanás quiso sembrar en la mente de Eva? Génesis 4. Con que Dios os ha dicho que no coman de ninguno de los árboles del huerto. Eva dijo, no, Dios no dijo eso, Él dijo todo lo contrario. Él dijo que podemos comer de cuantos árboles haya en el huerto. Pero hay uno que se nos ha sido vedado, el árbol del conocimiento. Y Dios no dijo que el día que comamos de ese árbol, nosotros íbamos a ¿qué? Y entonces Satanás le dijo, no, moriréis. Porque es la idea de Satanás para el pecador, que no importa que tú peques, tu alma es como mentira del diablo. Y no voy a abundar sobre eso porque ya hablamos de eso. A ningún hombre se le permitió traspasar los linderos del fruto de la vida, de ahí que no hayan pecadores inmortales. Pero había un problema, era que ese árbol estaba en la tierra y ese árbol estaba en el huerto y ese árbol daba ¿qué? Vida.
Dios tenía que ingeniarse algo para resolver ese problema y no tener, ¿verdad?, esa preocupación de que alguien en algún momento va a buscar la manera, encuentra un ángel descuidado y se mete para allá y comienza a comer del fruto, ¿verdad? Vamos a resolver el problema, dijo Dios, ¿verdad? Interesante. Dice el libro Testimonios para la Iglesia, el tomo 8, la página 288, el fruto de la vida que estaba en el jardín del Edén tenía virtudes sobrenaturales. Comer de él significaba vivir ¿para cuándo? Para siempre. Era el antídoto contra la muerte. Sus hojas servían para mantener la vida en la inmortalidad. Apocalipsis capítulo 22. Después de la entrada del pecado, el labrador celestial lo trasladó ¿a dónde? Dios dijo, yo no puedo dejar ese árbol aquí. Me lo llevo. ¿Dónde está el árbol de la vida? Usted dirá, pero es que eso es de guaya, para los que no creen en guaya. Cuando usted va a Apocalipsis capítulo 22, usted encuentra que en el cielo hay un árbol de la vida que da un fruto cada ¿qué? Cada mes. Y dice que sus hojas son ¿para qué cosa? Bendito sea el Señor, sanidad de las naciones. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso yo creo a los profetas del Señor. La palabra de Dios dice que nosotros debemos de creer en Jehová, el Señor, y creer en sus profetas para poder prosperar. Así que ya tenemos claro que la obediencia de Adán y Eva dependía de dos cosas. Número uno, comer del árbol de la vida. Y número dos, no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, hay una narrativa en la que nosotros hemos incurrido, muchas gracias, en la que nosotros hemos incurrido y le hemos cargado el dado de la curiosidad a la mujer en el momento del pecado. ¿Saben por qué? Porque muchos predicadores han dicho, lo que pasa es que Eva desobedeció la voz de su esposo y se fue por ahí y se distrajo, y en esa distracción pues la serpiente la engañó. Miren, salgo en defensa de Eva en esta mañana, por ende de las mujeres. El árbol de la vida, según Apocalipsis, produce un fruto cada ¿qué tiempo? Cada mes. Así que ese árbol da 12 frutos al año. Si el árbol de la vida era necesario ser ingerido para que la vida se perpetuara, quiere decir que si el árbol de la vida da 12 frutos, o sea, son frutos diferentes, ¿cierto? Quiere decir que por lo menos Adán y Eva debían ingerir de ese fruto, ¿cuántas veces al año? 12 veces. Así que por lo menos una vez al mes Adán y Eva tenían que comer del árbol de la vida. ¿Están de acuerdo conmigo? Muy bien. ¿Dónde estaba el árbol de la vida? En el medio del huerto. ¿Dónde estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal? En medio también. Tan pronto como el posó los pies en ella, bueno, ya ahí no me interesa, ya yo le expliqué que eso, el árbol de la vida, ya Dios se lo llevó para el cielo. Amén. Vamos con el árbol del conocimiento. El árbol del conocimiento que estaba cerca del árbol de la vida, en el centro del huerto, había de probar la obediencia, la fe y el amor de nuestros primeros padres. ¿Dónde estaba el árbol del conocimiento? ¿Dónde estaba el árbol del conocimiento? Aunque se les permitía comer libremente del fruto de todo árbol del huerto, se les prohibía comer de este so pena de muerte. También iban a estar expuestos a las tentaciones de Satanás. Pero si soportaban con éxito la prueba, serían colocados finalmente fuera del alcance de su poder para gozar del perpetuo favor de Dios. Patriarcas y Profetas, página 30. Ok. ¿Dónde estaba el árbol de la vida? ¿Y el árbol del conocimiento? Uno estaba al lado del otro. Quiere decir que cuando Eva iba a buscar la porción mensual
del árbol de la vida, a su izquierda, ¿qué estaba? Eva no llegó de curiosa al árbol del conocimiento. Ni se escondió No. por ahí. Mujeres, ya no dejen que le digan eso. Ella no llegó de curiosa. Eva llegó al árbol del conocimiento a buscar lo que le tocaba buscar, la comida que ella le ponía a Adán en la boca para que él ingiriera el árbol que Dios le había dicho. ¿Qué cosa? Dios siempre le puso la vida del hombre a la mujer en la mano, porque desde el principio Dios le encargó a la mujer que alimentara al hombre. Santo sea el Señor. Así que Eva no llegó de curiosa al árbol del conocimiento. Ella llegó al árbol de la vida y por consiguiente el único lugar donde Lucifer, Satanás ahora, sabía que podía tentar a Eva, ¿dónde era? En el centro del huerto, donde estaban los dos árboles, uno al lado del otro. Noten lo siguiente, miren este detalle. El árbol de la vida tenía propiedades extraordinarias, las mismas propiedades que habían sido asignadas ¿por quién? Por Dios, porque en sí ese árbol no tenía poder, pero Dios dijo, ese árbol va a dar vida. Y ya, si Dios lo dijo, así es. Noten, el árbol de la vida y el hombre no tenían ningún tipo de relación que no fuera directamente desde Dios. ¿Tenía propiedades extraordinarias el árbol de la vida? ¿Sí o no? Sí. ¿Quién se le había asignado? Dios. Así que el árbol de la vida era literalmente la sonda divina que llegaba a la tierra por medio de la cual el hombre obtenía vida. ¿Y el árbol del conocimiento? ¿Tenía algún poder? ¿El árbol del conocimiento tenía algún don especial? No. Era un árbol que Dios había dicho, ¿qué cosa? No comas. Este árbol no tenía que ver nada con Dios. Simple y llanamente Dios había dicho, ¿qué cosa? No coman. Y no comer de este árbol era obedecer. Ahora, si el hombre quería tener alguna relación con ese árbol, tenía que, ¿qué cosa? Que tocarlo. ¿Sí? Así que el árbol de la vida tenía que ver con una determinación que iba directamente conectada a Dios, pero el árbol del conocimiento no iba conectado a Dios, sino conectado ¿a quién? Al hombre. Era conectado al hombre, porque el árbol del conocimiento no tenía ningún poder magnífico. La acción del hombre era que iba a provocar que el árbol provocara algo. ¿Me entienden? Noten que cuando la Biblia dice que viendo la mujer el árbol del conocimiento, vio que era como agradable ¿a qué? A los ojos y codiciable para alcanzar ¿qué cosa? Una pregunta. Entonces Adán y Eva eran brutos. No. Toda la sabiduría disponible del universo estaba dispuesta para Adán y Eva. Noten que el nombre del árbol era un eufemismo que indicaba un conocimiento diferente, no superior. Porque cuando Eva fue tentada, la serpiente le dijo, bien sabe Dios que el día que coman de ese árbol seréis como ¿quién? Como Dios. ¿Conociendo qué cosa? Primera pregunta. ¿Conocían el bien ellos? Entonces, ¿cuál era la oferta? Lo malo. ¿Cuál era la oferta? Noten el eufemismo de él.
Satanás le dice, un tigre vendiendo, ¿sí? Le dice, sabe Dios bien que el día que ustedes coman de ese árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien. Ahí te equivocaste, ya ellos eran como Dios, porque conocían el bien. Y su inclinación hacia el bien estaba bien desarrollada. Así que Satanás no le estaba ofreciendo nada en ese punto. Y ahora lo que le viene a ofrecer a continuación era la guayaba podrida, conociendo el bien y el mal. ¿Y qué conveniencia iban a obtener Adán y Eva al conocer el mal? ¿Ah? ¿Sacaban algún provecho conociendo el mal? Ahí está el problema. Daría curiosidad. Ahí está el problema. El árbol de la vida tiene que ver directamente con Dios, porque había un poder extraordinario de parte de Dios. Pero el árbol del conocimiento no tenía ningún poder extraordinario de parte de Dios. Tenía que ver con una acción directa del hombre para que pudiera surtir algún tipo de efecto. Y no iba a ser un efecto beneficioso, sino un efecto como dañino. Presten atención a esto, porque aquí hay una verdad escondida que nosotros vamos a darnos cuenta a continuación. Yo no sé, pues yo apenas empiezo a predicar y ya se me pasó la hora. Vamos a despejar este concepto por lo menos. Interesantemente, hay dos árboles y la ley de Dios está dividida en ¿cuánto? En dos. Una parte de la ley tiene que ver directamente con ¿quién? Con Dios. Y otra parte tiene que ver directamente con la acción de ¿quién? O sea, ¿estaban los 10 mandamientos en el Edén, sí o no? La ley de Dios es eterna. Dile al que está a tu lado, la ley de Dios es eterna. Ya lo sabe. Mucha gente quiere aducir el hecho de que la ley Dios la dio en el Sinaí. No, Dios no la dio en el Sinaí. La ley de Dios es ¿cómo? Eterna. No, y que el sábado Dios se lo dio a los hebreos. Dios no le dio el sábado a los hebreos. Antes de Dios formar el pueblo hebreo, cuando Dios creó a Adán y a Eva, ¿qué le entregó en sus manos? Dice el libro de Génesis capítulo 2, y fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ornamento de ellos, y reposó Dios el séptimo día. Santo es el Señor. El sábado siempre ha existido y existirá por la eternidad. ¿Por qué? Porque el sábado es uno de los mandamientos de Dios. ¿Y cómo es la ley de Dios? Eterna. Y mucha gente dice, no, porque el sábado fue abolido en la cruz del Calvario. Entonces el único que Dios abolió fue el sábado. Entonces usted puede matar, puede robar, puede adulterar, puede mentir, puede ser egoísta, ¿verdad que sí? Usted puede desobedecer a su padre y a su madre. Claro, porque los mandamientos Dios los clavó en la cruz. Y si Dios clavó los mandamientos en la cruz, entonces podemos vivir aquí como chivos sin ley. ¿A quién le suena eso? A lo mismo que dijo el diablo en el cielo. Muchos dicen, no sabemos ni siquiera si el sábado se va a guardar en el cielo. Y entonces no sabemos si en el cielo se va a matar tampoco. No sabemos si en el cielo se va a mentir. Tengo para decirle que eso no necesita explicación. La ley de Dios, ¿cómo es? Eterna. Eterna, bendito sea el nombre del Señor. Y Él se la presentó a Adán y a Eva de una forma porque no había necesidad de explicarle la redundancia. Para el momento, Adán y Eva era la única pareja que estaba en el Edén, ¿verdad que sí? Ellos no podían codiciar a la mujer del prójimo ni al esposo del prójimo porque nada más habían dos. Con el tiempo el mandamiento iba a ser útil, ¿sí o no? Claro, porque iba a haber más gente en la tierra. Y así sucesivamente cada mandamiento iba a seguir desarrollándose porque Dios tiene un plan. Y el plan de Dios se cimienta en su ley. Y la ley de Dios es el fundamento de su gobierno.
estable el gobierno de Dios? Porque la ley de Dios no cambia. Por eso el gobierno de Dios es estable. Por eso necesitamos los 10 mandamientos vigentes para siempre. ¿Saben por qué? Porque hay un problema con la ley humana. La ley humana, dependiendo del país, ¿qué pasa? Cambia. No solo eso, hay un problema con la ley humana. La ley humana, a medida que pasa el tiempo, hay que hacer con ella, ¿qué cosa? Modificación. Revisarla y modificarla. Pero la ley de Dios es eterna y universal y se aplica a toda la cultura, a todos los países, a todos los tiempos. Y saben, por eso es que el gobierno de Dios es estable. Bendito sea el nombre del Señor. Porque su ley es eterna y justicia y juicio son los cimientos de su trono. Que Dios te bendiga en esta mañana. El tema sigue por ahí, pero no, ya se nos acabó el tiempo. Pero una cosa quiero dejarles bien en claro. El conflicto del tiempo del fin gira en torno a la ley de Dios. Satanás desde el cielo está luchando contra la ley de Dios. Cuando el mundo llegue a las últimas horas del conflicto, habrá una separación entre dos grupos: los que adoran a la bestia y su imagen, y los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. El dragón, que es el diablo, no está detrás de todas las iglesias, no está detrás de todos los cristianos. Apocalipsis 12:17 dice que el dragón se fue a hacer guerra contra la mujer. ¿Quién es la mujer? La iglesia. Y con el resto de la descendencia de ella. ¿Quién es la descendencia? Los que siguen creyendo a Cristo Jesús, los que conforman su iglesia. ¿Y cuál es la característica de los que Satanás persigue? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. En el tiempo del fin, solo los que se mantengan de parte de la ley de Dios y la mantengan en alto serán los que serán identificados por el cielo como el grupo de los sellados. Que Dios te bendiga esta mañana. Y que nada ni nadie te separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esto se está definiendo. Mantente del lado de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Cuántos en esta mañana se ponen de pie y le dicen al Señor: yo quiero guardar tus mandamientos, yo quiero poner en alto tu verdad y quiero estar firme y fiel aunque se desplomen los cielos y la tierra? ¿Es tu oración? ¿Es tu deseo? Padre, gracias por esta mañana y por tu palabra. Oh Dios eterno, hemos venido comisionados por el cielo y por el interés de los líderes de esta iglesia, cabezado por su pastor, para que presentemos la verdad. Señor, yo sé que tu verdad ha caído en terreno fértil y está germinando y germinará como producto para vida eterna. Gracias por la oportunidad que nos das de poder presentar tu palabra y también de recibirla. Ayúdanos, Señor, a estar de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos y la tierra. Bendice este distrito junto a su pastor y sus líderes, y ayúdanos a luchar incansablemente, unidos como un solo cuerpo, hasta lograr la salvación. Despídenos de aquí, Señor, pero jamás de tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén.